soy Carlos Vallejo, Carlos Ismael Vallejo, de la localidad de Matilde, departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe. Soy el segundo hijo de 6 hermanos varones que somos y la última es una hermana que tengo, así que somos 7. El único sostén era mi padre, que ya partió a otro, igual que mi madre, pero bueno, así que fuimos haciendo un proyecto de cómo poder seguirle esta vida y bueno, el único fui yo, y no el único, yo y mi hermano que me sigue somos los únicos que hicimos el servicio militar. Tuve una vida, mi padre fue siempre trabajador, era humilde, era el único sostén que teníamos en la familia, pero bueno, y como pudimos, salimos adelante, fuimos a la escuela todos, hicimos la primaria, algunos la secundaria, yo no tuve recursos para poder hacer la secundaria, y así que desde muy joven, después del primario, me tocó trabajar. O sea, salí a trabajar nomás para salir a ayudar un poco a la familia también juntos. Y bueno, estuve haciendo varios trabajos, trabajitos como en el campo. Estación Matilde es una localidad muy chica, eh, pocos recursos, pero bueno, había que rebuscársela hasta que, bueno, llegó un momento en mi vida que tuve que hacer el servicio militar. O sea, nos sortearon en el año 1980, salí sorteado con el número 941. En ese entonces se decía que era Marina, porque los primeros números, algunos bajos se salvaban, los otros que seguían era de tierra, después seguía aeronáutica y si no, Marina, los últimos números. Eh, Así que no sé, me tocó ese número, me tocó decir, era obligatorio hacer el servicio militar, así que bueno, esperamos hasta el año, en el 80 nos sortearon, a fines del 80 fuimos a revisación médica en el Liceo Militar General Belgrano de acá de Santa Fe y salí apto a, así que me tocaba hacerlo sí o sí el servicio militar. Y bueno, eh, fuimos fuimos llamados el 3 de agosto de 1981, nos llamaron a presentarnos en el mismo distrito de Santa Fe. Bueno, de ahí nos llevaron a Bahía Blanca y de Bahía Blanca hasta la base de Puerto Belgrano. Ahí en Campo Sarmiento era el lugar donde se hacía la instrucción. Eran 2 meses de instrucción que te hacían, estudiabas aparte, el que no había tenido que hacer el catequesis lo podías hacer ahí, podías estudiar, podías hacer muchas cosas y te enseñaban las cosas de la Marina. Ahí tendríamos que estar unos 28 días, 30 días más o menos, no, perdón, 60 días. Y a los 58 días nos fuimos enterando que ya nos podían destinar. A algunos les tocaba al principio, fueron a Infantería de Marina y los otros que seguíamos en la base nos instruían, íbamos a práctica de control de avería, se decía, que era un estilo bombero, ¿no? Para ayudar por incendio, por lo que sea. El que iba a ir a buque tenía que hacer el curso ese. Unos días antes del destino nos llevaban, nos hacían trabajar a la mañana, nos daban de comer en los buques y después volvíamos a la base de vuelta. Es como para ir acostumbrándose, qué era lo que había que hacer, cómo. Pero bueno, el trabajo era ir a pintar, hacer limpieza, todo eso. A los 58 días fui destinado al portaaviones ARA 25 de Mayo. Eh, Fui destinado ahí y después te iban destinando según lo que más o menos Perdón, te tenían. interrumpo, pregunta Sí, legal. Y no conocías el mar, no, no, para impresiones nada. que te generaron ir Y justamente a un buque y...
Sí, no es que no conocía el mar, simplemente no conocía el lugar donde íbamos a ir. O sea, nosotros salimos de acá en tren y tuvimos casi 2 días de viaje que no sabías dónde ibas. Y bueno, llegó un momento que cuando estuvimos allá, qué sé yo, que nos cortaron el pelo, estábamos a la semana, ya era normal eso. Después fuimos, cuando nos llevaron, sí, porque nos llevaban a la base donde están los buques, sería en el muelle, y después la base estaba ahí afuera, nada más, no era que iba a navegar. Después con el tiempo sí, navegamos, pero si no, al principio no teníamos noción de lo que era el mar. Veíamos el mar, veíamos el puerto, veíamos las dársenas, pero de ahí en más, de salir a navegar, ni enterado, ni sabía lo que era. Aparte, uno estaba intrigado, quería salir a navegar, quería conocer lo que era. Aparte, me había tocado el portaaviones, que era la nave insignia, se le llamaban en la jerga de la militancia, de la Armada, perdón. No, era algo inmenso eso, tenía 214 metros de largo y tenía 86 metros de ancho. O sea, se toma la parte mayor, por supuesto, que era la cubierta de vuelo, el ancho y el largo. Y después tenía 4 o 5 pisos de alto. Y en ese momento, cuando vimos eso, era ver algo monstruoso, muy grande, y conocerlo adentro más todavía. Aparte tenía 2 hangares que en su interior se guardaban los aviones. O sea, llegaba ahí, un hangar adelante y un hangar atrás, o sea, en popa y en popa. Bajaban los aviones y lo acomodaban adentro del portaaviones. Mientras navegaba no podía ver, salvo que cuando salían empezaban a sacar los aviones y los acomodaban. Pero mientras después tenían que ir enganchados, todos atados, porque el movimiento del buque no era que cabeceaba como los buques chicos. Este rolaba, se decía, era para los costados. No cabeceaba como los buques chicos, porque era muy largo. Momentos sí había. Pero bueno, me tocó en un momento recibir la noticia de dónde me tocaba el puesto, ¿no? Y bueno, me tocó en en la cámara del señor jefe y oficiales, en la repostería. O sea, hacía de mozo, lavaba, alcanzaba la comida, no de barman, porque los barman eran otros. Y bueno, ese era mi trabajo mientras estuve haciendo el servicio militar. Por supuesto que también tenía en posible conflicto, había que cubrir un puesto de combate, donde me tocaba colocar, se llamaba unos peines, quien llevaba 4 balas en los antiaéreos que tenía el portaaviones. Yo trabajaba, en mi puesto de trabajo era en popa, y el antiaéreo que tenía que cubrir estaba en proa y estribor. Así que tenía un trayecto de ir a cubrir ese puesto. Después hacíamos guardia, porque era continuo. En tiempo de paz era normal, trabajábamos 8 horas, pero mientras navegábamos hacíamos 8 horas y 8 horas descansaba. Y 8 horas de vuelta como de guardia y 8 horas descansaba. Esas navegaciones, ¿cómo te trataron, cómo te fuiste adaptando? No, como ya te decía, no sufrimos tanto como los otros buques chicos, que sentí comentarios de muchos compañeros que la pasaron muy mal, muy descompuestos continuamente. Nosotros no teníamos eso porque era tan grande que no. Pero bueno, sí, realmente ver eso en el medio del agua, nada más que agua y el cielo y el hierro que estaba ahí adentro, nada más, otra cosa no se veía. Y pasaban varios días, a veces estábamos 10, 12 días navegando, que no veías nada. Era el único buque que no paraba, que no amarraba en ningún puerto, porque no había calado
para ese buque. Iba a ponerle, amarraban en el mar nomás y salían los aviones, iban al continente, nada más, o lo mismo helicóptero, sino otra cosa no podíamos. Los otros buques paraban en las otras bases navales, paraban en Puerto Deseado, paraban en Ushuaia, paraban en Río Gallego, o sea, entraban a puerto, pero este no entraba a ningún puerto. A ningún puerto entraba. Tenés una foto que sacaste, sí, ¿no? Que se ve parte de lo que era la... He tenido, o sea, en su momento no había, y tuve el honor de poder sacar una foto, que no sé si, o sea, la saqué, pero era cuando estaba llegando un helicóptero, por supuesto una máquina que me había prestado, yo no tenía, ¿no? He tenido otra foto también que estoy con un compañero, un camarada, no me acuerdo, sí, no me acuerdo el nombre del compañero, y esta sí, esta me la sacaron, que yo estaba haciendo facha ahí arriba, ¿no? Pero bueno, son recuerdos que lo tengo muy presente, siempre, y bueno, cosas que hemos pasado, vivido. Justamente hablando de esas vivencias, yendo a los días previos al hecho que nos convoca acá, y vos como veterano, contanos cómo te enteraste de la recuperación de las islas. Bueno, nosotros nos avisaron unos días previos, no nos avisaron que había conflicto, simplemente que nos dimos cuenta, tuvimos que desocupar la mayoría de las cosas que tenía de más el portaaviones, cosas como decirte, por ejemplo, tarros de pintura, materiales que no se iban a usar, todo, ir vaciando, haciendo lugar. No entendíamos nada nosotros, por ahí empezaron a llegar camiones que traían muchas municiones, aparte de la que tenía el barco o del buque, empezaron a traer muchas municiones, llegaban camiones y era cargar y cargar. Después otro día empezaron con víveres, cargar muchos víveres, porque el buque era tan grande que cargaba, después nos enteramos por supuesto, para poder abastecer a los demás, porque los demás son más chicos, tienen menos capacidad y bueno, el 28 de marzo de 1982 zarpamos hacia el sur, porque se decía en la noche del el 1 de abril, nos avisaron que se tomaba Malvinas. Entonces, en ese momento nosotros no entendíamos, o sea, no nos habían dicho nada, nadie sabía nada, y bueno, ahí fue cuando la gran sorpresa fue de apoyo logístico para el desembarco que iba a tener para tomar Malvinas. Entonces, en ese momento nos enteramos, y bueno, la madrugada del 2 de abril nos enteramos que se había recuperado Malvinas, que habían puesto la bandera argentina, vuelto a flamear en nuestro suelo. Y así que cuando te enteraste de la noticia antes de continuar, ¿no sabías nada? No sabíamos nada dónde iba. La noticia de la recuperación, ¿qué sensaciones tuvieron ustedes? Mejor dicho, cuando les anunciaron que iban a hacer Malvinas. Sí, nosotros, o sea, la sensación, queríamos estar, estuvimos a 20 kilómetros de la isla, no la pudimos ver en el día que llegamos por la gran niebla que hay en ese momento, en ese lugar tan inhóspito, tan frío, tan ventoso, de todo tiene. Pero bueno, el asunto era cubrir y tener los aviones preparados, que eran los que iban por supuesto, por eso es el portaaviones, ¿no? Es la única base en el mar de los aviones. Y bueno, nosotros nos sentíamos orgullosos y a la vez estar pendientes de lo que podía pasar. Estábamos muy asustados a la vez, pero a su vez con un coraje de poder ver acción, de tener algo para decir, hacemos esto, hacemos aquello. Bueno, nos tocó eso y bueno, fuimos a defender de esa manera. Los recuerdos de los días posteriores a la recuperación, ya se decía que los submarinos británicos estaban dando vuelta como tiburones al acecho, y ustedes eran uno de los buques que estaban en primera línea para poder bajarlos por parte de los británicos, porque era una amenaza
¿Qué recordás de lo que fueron las alertas rojas, los zafarranchos? ¿Cómo Sí, fue la vida después de la recuperación? los zafarranchos se tocaban a menudo porque se decía, detectaron los radares, detectaron un avión y vos no podías saber si era enemigo o era un avión argentino que pasaba o que venía del continente a la isla y bueno, zafarrancho de combate, cada cual tenía que cubrir su puesto, como siempre, lo más rápido posible, estar atento a la voz de ataque o por ahí tenías un zafarrancho, nos tocó una vez zafarrancho de abandono, eran las 4 de la mañana y no sabes para dónde disparar, llega un momento de desesperación, pasar por las puertas, cerrar tambucho, porque mientras vas pasando tenés que cerrarlo, no importa que venga otro abajo, la tiene que abrir y volver a pasar. Zafarrancho de abandono es ese, porque tiene que quedar la mayor espacio cerrado por algún hundimiento que sea más prolongado el hundimiento. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros, ¿no? Pero sí, la verdad que eran los zafarranchos, cuando tocaban zafarrancho de combate tenía que estar alerta, mientras estábamos trabajando no, o sea, en el puesto de trabajo, pero si no, dormías con el mayor abrigo posible, el chaleco puesto, el casco puesto, descansabas como podías. Llegó un momento que nos pasó así. Aunque no estuvimos todo el tiempo navegando, nosotros partimos el 28 de marzo, como te dije, y tuvimos hasta el 6, creo que hasta el 6 de abril. Volvimos a puerto para por unas averías que tenía el barco y volver a cargar víveres, más alimentos y eso. Volvimos a salir de vuelta y ya ahí sí, porque el portaaviones sería como era la nave insignia, todos los otros buques iban alrededor, lo tenían que custodiar al portaaviones. Y en un momento se habían separado porque iban a hacer una misión que era entrar por el estrecho San Carlos y con el crucero Belgrano de un lado y el portaaviones del otro. Pero lo que pasó ese día, para poder operar el portaaviones tiene que tener viento, con el viento en contra para poder despegar los aviones, que es mucho más fácil, y esa vuelta el mar estaba planchado, o sea, no se pudo hacer esa misión, que era poder atacar a los ingleses que no entran al estrecho San Carlos, o sea, le venían del otro lado, y bueno, ahí fue cuando se desistió a esa, ¿cómo se dice?, a esa estrategia que tenían, y bueno, se tuvo que volver atrás y seguir navegando en alrededor de las islas, ¿no? Para ver cómo... Pero ya se sabía que ya venían... eh, mm, Argentina quería negociar, quería eso, y Inglaterra no. Margaret Thatcher mandó a toda la flota y bueno, se estaba esperando y ellos seguían viniendo, creían que iban a desistir de poder venir a atacar y sin embargo llegó el momento, ¿no? que, que ellos empezaron a desembarcar, o sea, empezó a venir la flota completa y era eso, no podés parar con nada eso. Era una de las mayores flotas que tenía en el mundo, ¿no? Son uno de los mayores. Durante esos días de tensión, después de la recuperación, ustedes en zona de operaciones, la amenaza de los submarinos, por lo que nos contabas, estabas dentro de un puesto de servicio en relación directa con oficiales y Sí, oficiales. ¿Cómo era también en esos lugares de decisión el clima, ¿no? Me imagino que también de muchísima tensión, ir y venir. sí, sí, no sé si mucha atención porque nosotros no teníamos acceso a las conversaciones que ellos tenían. Ellos venían, desayunaban o almorzaban o venían a merendar, estaban un ratito ahí, 2 o 3 palabras y a lo mejor se iban a la sala, a una sala aparte donde podían conversar, programar, decir qué es lo que iban a hacer, pero bueno, nosotros no teníamos ese acceso, o sea, no podíamos preguntar, porque tampoco te iban a contestar, no hablan con el personal subalterno, pero bueno, entre ellos sí se veía la camaradería que había y la extensión, porque estaban
siempre ahí nervioso porque podés estar esperando o llegabas al almuerzo, a la cena o decirte el desayuno y a lo mejor te tocaba un zafarrancho de combate y ellos tienen que estar más listos que cualquiera, ¿no? Y el día ese que se iba a pensar en el ataque, se había planificado, ustedes también, dentro del personal subalterno, ocuparon puestos de combate también. Sí, sí, siempre. Siempre, o sea, cuando se programó, había que cubrir el puesto de combate porque no se sabía cómo iba a salir. ¿Cómo viviste esa Pero, hora? no, creo, no recuerdo bien, pero me parece que tuve 2 días sin dormir. O sea, por la misma tensión, te ponían en un lugar esperando qué es lo que iba a pasar, qué es lo que... O llegaba un momento que, bueno, me tocó ir a cubrir el puesto de trabajo y bueno, después llegó un momento que vuelta otra vez y no dormía, esperando, tensionado, querías ver acción, quería ver, por más que la acción la teníamos los aviones, ¿no? Salían, iban, a lo mejor combatían y volvían creo que había 14 aviones, de los cuales quedaron 5, me parece. Otros fueron derribados, otros fueron averiados, que ya no... Pero bueno, son cosas que la tuvimos que pasar. Como dicen algunos, no, che, pero no hicieron... Sí, pero lo que pasa es que nosotros estábamos arriba del buque donde combatían los aviones nuestros y nunca, o sea, tuvimos la fortuna que no nos atacaron. Sí, lamentamos mucho el ataque que tuvo el crucero. El crucero fue atacado salvajemente y fuera de la zona de inclusión. O sea que Argentina dice que es un crimen de guerra, ellos no lo ven así, porque el torpedo que le pegó vino del submarino nuclear, que dieron el aviso que tenían en la mira al crucero Belgrano y le preguntaron y Margaret Thatcher dio la orden, húndanlo. Hubo 2 torpedos que le pegaron yo no sé muy bien la historia, ¿no? Pero sé que le pegó un torpedo, lo partió y el segundo torpedo pega en proa, que le parte la proa, le saca directamente la quiebra, que es donde se empieza a escolar y tienen el zafarrancho de combate, zafarrancho de abandono. Ahí fue que lamentablemente quedaron en custodia permanente los 323 veteranos, héroes, que ellos son los verdaderos héroes, que quedaron custodiando nuestras frías aguas del Atlántico Sur, ¿no? Pero bueno, también eso fue el 2 de mayo. El 1 de mayo también, el primer ataque aéreo, quiero recordar a un amigo que nos criamos juntos, que jugábamos, es mayor que yo, 2 años de la edad de mi hermano, y fueron a la escuela juntos todos, y realmente es muy doloroso saber que no volvió, que tenía una familia, tenía su señora, tenía una hija de 2 años, y cuando se enteró que la mujer le avisaba que estaba embarazada de otro, que estaba esperando otro hijo de él, se puso muy contento. Y el 1 de mayo el ataque de los aviones de un Sea Harrier estaba en la pista de Puerto Argentino, él era mecánico armero, José Luis Peralta. Una bomba mató a 7 que estaban en el mismo avión con él. Por eso quiero recordarlo siempre, un verdadero héroe. También me acuerdo de un oficial, Osvaldo Colombo, gran persona, un abrazo grande para él. También Raúl González, que en estos momentos debe estar en Reconquista, también es combatiente, también estuvo en Puerto Argentino, y así fueron pasando las cosas. Muy triste en ese momento cuando nos enteramos del crucero, principalmente. Pero bueno, nosotros tuvimos que seguir adelante, agradecer a los compañeros del
del otro buque que los pudo rescatar, que fueron los del Buchar principalmente, que tengo amigos ahí también, hicieron una gran labor, una gran tarea. Estos caídos y estos veteranos son oriundos de tu zona, Sí, conocidos. son de la localidad de Matilde, o sea que ya no está en mano. Creo que vive en Buenos Aires uno está en Reconquista y bueno, José Luis Peralta vivía en San Carlos, tenía a su señora en San Carlos porque hizo la escuela en aeronáutica en Córdoba, después fue destinado a Reconquista y bueno, estando en Reconquista fue destinado a Malvinas, ahí fue donde su último lugar. Bien, contabas que después de las operaciones a las que estuvo afectado el 25 de mayo, tanto para la recuperación como para los días que le siguieron, eh, bueno, llega el fin del conflicto, el día que te enterás. Cuando nos enteramos que el 14 de junio, porque antes pasó que en el ataque que tuvo el portaaviones, que el submarino seguía, nos estuvo siguiendo porque era el próximo objetivo. Pero bueno, nosotros, ¿cómo decir? No es que disparamos, no es que nos hubiéramos ido del lugar, simplemente que nos fuimos hacia la costa. ¿Por qué? Porque el submarino tiene que tener profundidad para poder operar. Entonces no nos pudo encontrar, así fue cuando tuvimos otro submarino debajo nuestro, pero no pudo operar, así que nos hemos salvado de un ataque que hubiéramos tenido. Así que bueno, después de ahí estuvimos a la espera qué es lo que iba a pasar y llegó el 14 de junio, que fue un cese del fuego. Las dos partes quedaron de acuerdo y porque no fue rendición, es un cese del fuego, así que cada cual abandonó su lugar y todo lo que habían, los ingleses pudieron agarrar prisioneros, los llevaron a un cierto lugar y después, bueno, cada cual lo fueron trayendo al continente. Nosotros regresamos a puerto, me acuerdo que llegamos el 18, creo que el 18, sí, el 18 de junio habremos llegado a puerto, el 19, el 20 de junio regreso a mi hogar. ¿Por qué? Porque me dieron licencia, como había dicho antes, al principio tenía un hermano bajo bandera y no me pude volver y él siguió haciendo el servicio militar y yo también tuve que hacerlo. El 20 de junio cuando llego a mi hogar, todos sorprendidos al verme llegar porque no sabían cómo estaba, no había comunicación, no había teléfono en esa época, solamente las noticias de la radio, televisor. Pero bueno, cuando me vieron llegar estuvieron muy contentos y Perdón, o sea, desde el día que saliste embarcado hasta que llegaste, no tuviste ninguna comunicación, no, en esa época, absolutamente ninguna. no, en esa época no había teléfono, eh, podía haber un teléfono, pero no ponerle una cabina que podía hablar por teléfono fijo, nada más, pero no te dejaban porque tenían restringida la llamada también. Entonces no podías comunicarte, solamente con carta manuscrita, pero tampoco sabía si llegaban o no llegaban, el tiempo, eran otros tiempos, otras épocas. Pero bueno, así fue. Y a mi regreso, bueno, por supuesto, mi familia estaba muy contenta de verme llegar. Eh, no pensó que me iban a largar tan temprano, porque yo la baja la tendría en noviembre, pero al tener mi hermano haciendo el servicio militar me dieron licencia. ¿Dónde estaba destinado tu hermano? Mi hermano estaba haciendo el servicio militar en Santo Tomé, provincia de Santa Fe acá. Y bueno, tuve que, tuvimos que hacer los trámites y no pude. Y bueno, él siguió con su servicio militar y yo con el mío. Cuando de regreso, él habrá estado 3, 4 meses más y también le dieron de baja. A mí me dieron licencia hasta la baja por ese motivo. O sea que yo el 20 de junio cuando volví estaba de licencia.
no sabía hasta cuándo, creería que era hasta noviembre. En mi regreso tuve suerte porque llegué y empecé a como de hacer algunas changas. Algunos te preguntaban, nosotros no podíamos contar, nos habían restringido las la- las consultas, lo que vivimos, no podíamos contar mucho en ese momento. Eso fue la mayor desmalvinización que hubo, ¿no? Cuando llegamos no podíamos hablar de lo que pasamos, de lo que vivimos, pero bueno, con el tiempo fuimos acostumbrando a decir la verdad y a contar lo que pasaba cada uno, ¿no? Porque cada cual tiene su vivencia, por más que haya tenido en el mismo, en el caso nuestro, el mismo buque, no es la misma experiencia de uno con el otro. Intransferible la No, experiencia. no, por supuesto. Porque uno estaba en cubierta de vuelo, el otro era artillero, el otro, como yo, era de mar y sol, que es como se dice, ¿no? Y bueno, así fue. Llegué de regreso y tuve la suerte de buscar trabajo, me dieron en una empresa que había ahí, tuve de peón de albañil. El 21 de junio eh, fui a pedir trabajo, me dijeron que sí, que vaya, pero era particular, no era de la empresa. Eh, y el 25 de junio del 82, gracias a Dios, la empresa de mi localidad, es una empresa, es un molino harinero, me llamó para darme trabajo. Justamente sobre eso, ¿cómo? Porque no en todos los casos sucedió, No, incluso fueron medio había, excepciones. ¿Cómo fue el recibimiento de una localidad como Matilde, que no es una localidad muy grande, sí, porque sí, tenía sí, varios bueno, excombatientes, excombatientes? pero más de todo consternada con la noticia de José Luis Peralta, que fue el verdadero héroe que quedó allá. Y bueno, la gente muy solidaria, nos preguntaban, ya te digo, pero no sabíamos qué decir nosotros. Pero bueno, gracias a Dios, a los 5 días de haber llegado, poder tener un trabajo y en efectivo, como se llamaba en esa época, ¿no? No había, no me tomaron como a prueba ni nada, directamente entré ese día y desde ese día tuve 41 años, gracias a Dios, dentro de la empresa. A su vez, después de empezar a trabajar, conocí a la que es ahora mi señora, formamos una familia. En el 97 nos dan una vivienda del gobierno y bueno, formamos una familia, tenemos 3 hijos, gracias a Dios todos bien, todos sanos, ya tenemos una nietita que bueno, es la que nos lleva siempre adelante, ¿no? Nos hace la vida imposible, decimos nosotros, pero muy lindo tener una familia así. Como somos nosotros todos unidos, siempre estamos todos juntos. Y bueno, con los camaradas que tenemos en la localidad, nos vemos poco, porque ellos vienen de vez en cuando, o en algún festejo, no festejo, sino recordatorio para el 2 de abril. Hay un monumento sobre Malvinas, y ahora los mismos, ¿cómo se dice? Que son los egresados de la escuela de José Luis Peralta, vinieron, le hicieron un busto y ellos mismos trajeron, se hicieron cargo y trajeron una hélice de un pucará. Está colocado en la localidad, tenemos un lindo monumento y nos juntamos con otros camaradas que, que nos fuimos conociendo después. A su vez tengo dos compañeros que estábamos en el mismo buque y no nos conocíamos. Entonces, ahora nos juntamos con ellos, con la familia, también somos unidos. ¿Cómo será que estamos siempre juntos con la familia? Los viernes, los últimos viernes de cada mes, nos juntamos a cenar y a conversar y consultar qué pasa una cosa, qué pasa la otra, qué es lo que vamos haciendo, qué es lo que vamos programando, ir a dar charlas a la escuela para seguir malvinizando. O sea, quién va allá, quién va acá, por ahí vamos todos, por ahí nos repartimos, vamos 3 a una escuela, 3 a otra, y así vamos pasando, porque
Es lo que hay que hacer, seguir malvinizando, porque para nosotros Malvina no es solamente el 2 de abril, Malvina es todo el año. Y para que esto no se pierda, recordar siempre a los verdaderos héroes, que son los que quedaron en la turba malvinera y en el frío mar del sur argentino, ¿no? Eso lo llevamos siempre presente. Ellos son los que nos impulsan a seguir con esto. Para que todo no haya sido en vano lo que vivimos. ¿No es cierto? Bien, bueno, justamente esa era una de las preguntas para ir cerrando. La importancia que hay que darle a la cuestión de la soberanía sobre las islas y Sí, recordar a los caídos. En el caso particular tuyo tenés un amigo de la infancia que dejó su vida sí, sí. en las islas. Pero Respecto bueno, al reclamo de soberanía y en esto de ustedes van a las escuelas, ¿qué quisiera dejar como síntesis final? Recién estaba haciendo una narración sobre eso, pero para redondear una síntesis final de por qué es importante recordar a los caídos y seguir reclamando nuestra soberanía sobre Malvinas. sí, o sea, los caídos fueron los, ¿cómo decirte? Son los verdaderos héroes que están custodiando nuestro suelo argentino, porque siguen siendo Argentinas, que son usurpadas por el imperio y que ayudado también por la OTAN, si no, no hubieran sido capaces, como dicen los mismos ingleses, de poder haber llegado hasta el 14 de junio. Pero bueno, el legado es seguir malvinizando, los chicos, principalmente los jóvenes, seguir con este legado de seguir malvinizando, ¿no? Hablar en las escuelas para que el día de mañana, no sé si nuestros hijos, nuestros nietos puedan llegar a decir, bueno, fueron a luchar, recuperaron Malvinas y van a seguir hasta que sean nuestras definitivamente, ¿no? O sea, son nuestras, pero sea ocupada por los argentinos y, y solamente con la palabra, porque la guerra no es bueno ni para el que pierde ni para el que gana. La guerra se pierde mucho y bueno, eso no es lindo. Queremos seguir con ese legado, ¿no? Que con la palabra, la lapicera, poder llegar a un acuerdo y que nos devuelvan las islas. Bueno, muchísimas gracias. Sí, también quiero Eh, recordar que con los compañeros que nos juntamos tenemos monumentos en distintas localidades. Cuando nos juntamos, o sea, todo el 2 de abril, vamos cada cual a su localidad. O sea, vamos todos a cada evento, ¿no? Cada 2 de abril nos toca recorrer los 6 lugares, que somos los 6 veteranos, y bueno, tenemos monumentos en todos lados. una Gracias. comunidad que los recuerda Sí, 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 y los nos dignifica. recuerda, de acuerdo a una ley provincial en mi localidad, donde la escuela primaria donde yo hice, lleve el reconocimiento, tengo un aula a mi nombre. Sería el aula de computación y así los otros compañeros también. Como es provincial, uno tiene un aula, el otro, el patio de la escuela lleva su nombre, el otro, no sé, el salón de eventos lleva su nombre, todos tenemos un reconocimiento, gracias a Dios. Sí, sí, la gente también, la gente lo ve mucho ahora por seguir malvinizando, por seguir hablando, que las cosas antes no se sabían, ahora se saben muchas cosas. Bien, bueno, esta también fue una forma de malvinizar tu testimonio y el aporte para el proyecto Voces de Malvinas y desde cada rincón de la geografía provincial, en este caso de Estación Matilde, hoy tenemos la oportunidad y el gusto de conocer tu testimonio, tu experiencia de vida y te agradecemos enormemente desde el equipo de Voces el haberte acercado y brindarte como te brindaste para que nosotros también podamos difundir la causa. No, no, muchas gracias a ustedes por el proyecto, el gran evento que están haciendo. Y viva Malvinas.